José Gerí, porque ayer también ofreció una conferencia de prensa para dar los resultados oficiales que ha tenido el estado de emergencia, una medida que ya tenemos desde el año pasado. El presidente Gerí ha mencionado que ha habido un leve descenso en la tasa de homicidios vinculados a delitos como sicariato y extorsión, que son los dos delitos que hoy aquejan a la mayoría de la población peruana. Y ha presentado este cuadro, ¿verdad? Respaldado por INEI, por fuente también de la Policía Nacional, en comparación a lo que son las cifras del 2024 y del 2025. Bueno, en el último trimestre, en el cuarto trimestre del 2024, la tasa de homicidios se reportaba en 2,6. En el último trimestre del año pasado, 2025, bajó ligeramente a 2,5. El presidente ha dicho que es un leve descenso, que es insuficiente, evidentemente, porque no estamos ante una disminución notable o contundente, pero que es el inicio, dice él, de un camino por el cual se podría recuperar un tanto la estabilidad en cuanto al crimen organizado. Pamela. Mira, si yo estuviera en una clase de estadística y le presento este cuadro a mi profesor con una argumentación como esa, me jala, la verdad, ¿no? Porque no puedes decir que hay una disminución cuando es una décima, nada más. No solamente, sí, 2 décimas con respecto al último trimestre, al tercero, ¿no? Al cuarto. Y no, con respecto al del año pasado, pero digo con respecto al tercer trimestre de 2025. Lo que ocurre es que el presidente asume en el cuarto trimestre del 2025. Por Exacto, eso lo hemos colocado Esas son las cifras, digamos, del gobierno de transición. De 2.6 a 2.5. Así es, 2.5 personas por cada 100.000 habitantes. Correcto. Y es lo que ha presentado el presidente como una leve disminución. Pero además vemos que los datos estadísticos son sinuosos. Son subir, bajar. De lo que se trata es de que haya una tendencia notoria hacia el declive. Y tal tendencia todavía no la vemos. No la vemos. Pero escuchamos lo que dijo, qué les parece, para seguir analizando este tema, el presidente de la República, José Gerí, al presentar estas cifras de los resultados del estado de emergencia. Adelante. Queda claro que a raíz o a partir del 10 de octubre y en adelante, la medida que hemos aplicado respecto al gobierno han comenzado a dar resultados. Insuficientes, pero resultados. ¿Y por qué digo que son insuficientes? Lo dijo el ministro de Justicia. La mejor estadística es la que está en cero. La mejor estadística es la que tiene números mucho más pronunciados, hacia abajo. Pero sin perjuicio de ello, vemos que la estrategia colectiva del Estado, impulsada por el gobierno, está comenzando a dar resultados. No son opiniones, son estadísticas. Bueno, estadísticas sin duda insuficientes. Cuestionables. Y que como bien mencionaba también Eddie, no muestran pues una tendencia a la baja, sino muy por el contrario, se mantiene, podríamos hablar casi de que técnicamente está igual a lo que ocurrió en el año 2024. Ahora, si en el segundo o al final del primer trimestre de este año vemos que ese descenso continúa y en el segundo trimestre también, podremos hablar. Cuando deje el 28 de julio su cargo el señor Gerí, podremos hablar de si hay o no hay un descenso notorio en la estadística en términos de por ahora criminalidad. Lo que tenemos es casi igual a lo que ya veníamos teniendo en el año 2024 y también en el 2025. Se han reportado, compañeros, según también información del presidente Gerí, acompañado de algunos ministros, 145 millones en los primeros 21 días del año 2026. Una cifra sin duda terrible, pero que según el gobierno, comparado con lo que fue el arranque del 2025, ha habido una leve disminución. Porque la relación la hace entre el número de víctimas, 145 frente a 30 y pico millones de habitantes. Correcto. Vamos a escuchar a Óscar Arriola, el comandante general de la policía, que también estuvo en esta conferencia y brindó algunos detalles, sobre todo de la tasa de homicidios en Lima y otras regiones. Lo escuchamos. Que hemos registrado a nivel nacional 145 homicidios. Y respecto al año próximo pasado, 2025, en que se registraron 163 casos, quiere decir menos 11.04%. Quiere decir que promediando las 3 primeras cifras con lo que va del año ha habido una disminución del 9.15%. Esto
hace que la moral del personal policial se mantenga firme y combativa para una lucha del día a día. Ahora, lo que también han mencionado tanto el comandante Arriola, comandante general de la policía, como el presidente Gerí, es que en los últimos meses ha habido una disminución no solo en la percepción de inseguridad en la población, sino también en las denuncias que realizan, por ejemplo, por delitos como el comandante Arriola. Hemos pasado de 1.191 denuncias a solo 589 en lo que va del año 2026. Sin embargo, aquí hay un interrogante, compañeros. Mucha gente al día de hoy también teme denunciar. Exacto. Porque evidentemente quizás siente un poco de desconfianza con las instituciones y además porque viene siendo víctima de estas bandas organizadas a las que tienen que pagarles cupos para que puedan seguir trabajando. Temor a las represalias. Las cifras son importantes, pero no se pueden ver de manera aislada. Yo les pongo un ejemplo como para que entiendan. Quizás Eddie baja de peso y la gente dice que bien está bajando de peso, pero no lo está haciendo porque está haciendo dieta y ejercicio. De repente es porque está pasando por una enfermedad, ¿no? Correcto. Entonces, las cifras por sí solas no explican las cosas. Tienen que detallarse, ¿verdad? Exactamente. El detalle es importante para ver si finalmente tenemos un resultado positivo, como dice el presidente, o si en realidad tienen que tomarse como un dato referencial, pero ser materia de análisis y de estudio para saber el origen de esa disminución, las causas de esa disminución y si efectivamente la incidencia de este tipo de amenazas, de extorsión, de crímenes ha descendido. Bueno, sobre eso también conversamos esta mañana, compañeros, con el analista de datos Juan Carvajal, que viene constantemente recabando información, datos, estadísticas sobre la tasa de homicidios, y le preguntamos puntualmente si su reporte coincidía con lo que dice el gobierno. Esto fue lo que nos respondió. Escuchemos. Que aún hay registros en proceso de actualización y que esta en el tiempo, según como se retroalimente los registros como tal, se incrementaría, en especial y específicamente el año 2025. Entonces, técnicamente, indicar que ya habría comenzado una reducción como tal en los indicadores de homicidio no es correcto. Y el mismo informe lo dice. Pero no porque se muestren gráficos y que se quiera dar a entender a la población de que aparentemente haya una visibilización de reducción, no es del todo cierto. Porque vuelvo a repetir, aún hay registros por actualizar. Claro, falta actualizar la data completa del año 2025. Como dice Pamela, tiene que ser un reporte mucho más acucioso para conocer si los resultados efectivamente pueden apuntar a una tendencia a disminución de la inseguridad ciudadana. Pero también conversamos, compañeros, con el exministro del Interior, Kluber Aliaga, respecto a estas cifras y datos que ha presentado el gobierno, claro, evidentemente en un contexto político complicado aún para el presidente de la República. Esto fue lo que nos dijo el general y exministro Aliaga. El gobierno ha pretendido es mostrar que en el último trimestre ha habido alguna mejora, ¿no? Eso es lo que se ha querido incidir. Sin embargo, la verdadera estadística debería mostrar en cuánto se ha reducido el número de empresas de transporte extorsionado, el número de personas que son víctimas de... Entonces, ahí se puede demostrar la efectividad del trabajo realizado. En la modalidad del delito, como sucedió con el tema de obras civiles, por ejemplo, ¿no? Al inicio la gente denuncia, pero al ver la inoperatividad del Estado, del gobierno, entonces muchos de estos empresarios dedicados a la construcción ya no denuncian y simplemente se allanan a los pagos. Entonces hay que tener mucho cuidado si esto está sucediendo con las empresas de transporte o con aquellas personas que son víctimas de... Ahora, tampoco es casualidad, compañeros, que el gobierno haya decidido mostrar estas cifras oficiales en medio de este contexto donde se cuestiona, ¿verdad?, la investidura presidencial del jefe de Estado, José Gerí, por este remesón político en torno a sus reuniones no oficiales con un empresario chino. Pero yendo un poquito más al tema de la data de estadística, también, Pamela, teníamos algunos datos sobre la tasa de homicidios, por ejemplo, en Lima. Y ahí sí, la situación, digamos, no pinta tan bien como la han presentado ayer en la conferencia de prensa. Claro, es que si tú lo presentas así todo diluido a nivel nacional, claramente hay un descenso, ¿no? Pero si tú desagregas, solo Lima, en los primeros 21 días del 2025, 61 homicidios. Y en los primeros 21 días de este 2026, 77 homicidios. Sí hay un aumento, si lo ves,
por algunas regiones que claramente están Dependiendo atravesando cómo segmentemos, por momentos terribles, geográficamente, ¿no? pues. Y lo ha dicho el propio gobierno, Lima Metropolitana, el Callao, Piura y La Libertad son las regiones no solamente con más cifras de homicidios, víctimas, sino también las que reportan mayor denuncias de extorsión. Hoy veíamos, por ejemplo, en la mañana al comandante general de la policía, Óscar Arriola, presentando también una estrategia para brindarle más apoyo, más seguridad a las empresas de transporte público que hace poquito nomás realizaron un paro para decirle al gobierno que tenían que, de alguna manera, tomar medidas un poco más drásticas en torno a la seguridad que le brindan a los buses de transporte público. Vamos a ver finalmente cómo es que terminan las cifras del gobierno. Sí. Eso ya se sabrá en julio de este año, pero por ahora lo que dice el Ejecutivo es vamos por buen camino porque ha habido un leve descenso, como bien indicaron. Y solo para cerrar ese tema, me gustaría que el Ejecutivo pueda poner a disposición el RAW de los datos, Sí, o sea, también sería el importante. Excel crudo, para que los mismos especialistas puedan utilizar sus propias herramientas y verificar lo que está diciendo Claro, el para poder Ejecutivo, ¿no? desagregarlo, que era también lo que pedía justamente el ingeniero Carvajal, analista de datos, que constantemente contrasta datos con SINADEF y que lamentablemente siempre que vemos sus reportes las cifras son bastante crudas, ¿no? Y al margen de que hubo un descenso leve o no, que haya entre 6 a 7 homicidios al día, compañeros, es una situación bastante preocupante para todos los peruanos.